Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso del asesino del impermeable. Yo Yong-chul, también conocido como el asesino del impermeable, debido a su preferencia por utilizar un impermeable amarillo mientras cometía sus asesinatos, le quitó la vida al menos a 20 víctimas conocidas durante sus años de actividad, a principios de los 2000. Este hombre, al que muchos califican como monstruo, mantuvo en vilo a los habitantes de Corea del Sur mientras se abría camino en los barrios residenciales de Seúl, asesinando víctimas inocentes al azar. Este es el caso que llegó a la plataforma de Netflix en un documental de 3 episodios, El asesino del impermeable o The Raincoat Killer. Y es lo que vamos a ver hoy. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Allá por el año 2000 se dieron una serie de crímenes en Seúl, cada uno peor que el otro. Y mientras los agentes se rascaban las cabezas pensando en los círculos internos de las víctimas, el verdadero culpable buscaba más lugar para enterrarlas. En el año 2003 comienzan a aparecer una serie de crímenes tan repulsivos que causaron gran conmoción. Las escenas estaban llenas de sangre, tanto de hecho que casi no se podía caminar para investigarlas sin contaminar. Los crímenes fatales en sí habían comenzado en septiembre del 2003, pero nadie se dio cuenta de que podía ser un asesino serial hasta que las diferentes prefecturas se comunicaron. Uno de los casos más llamativos es también uno de los más horrendos. El 9 de octubre del 2003, una mujer llamada Kang Eun-sun, de 85 años, fue encontrada muerta en el baño de su casa, en el primer piso. Había sido asesinada a golpes. En la misma casa se encontraba su nuera, Lee Suk-jin, de 60 años, y su nieto discapacitado de 35 años, ambos muertos de la misma forma. El nieto de Kang Eun-sun se encontraba tirado cerca de las escaleras en el segundo piso, y su sangre caía desde arriba. Esto ocurrió en Yongno-gu, en Seúl, pero no fue el primer crimen del Raincoat Killer. Sí fue uno de los crímenes que más impresionó, y claramente nadie sabía de la posibilidad de que hubiese una persona cualquiera que no tenía nada que ver con la familia buscando víctimas por ahí. Los agentes pensaron que este crimen habría sido cometido o por el esposo que faltaba en la casa en ese momento, o bien por alguien que le guardaba rencor y buscaba vengarse de él. Los detectives intentaron sacar la información al esposo, pero realmente se dieron cuenta rápido de que nada tenía que ver con la situación. Su arrepentimiento por las muertes, el dolor que sentía, no eran compatibles con haberlos matado de una manera tan cruel. Fue entonces que se dieron cuenta de que otro departamento de policía estaba interesado en el caso. Esta era la policía de Gangnam-gu, donde se había dado un evento similar en el que 2 personas habían muerto de la misma forma, a golpes que parecían ser de un martillo. La realidad es que en aquella época, por varias razones, más que nada las calificaciones que se le daban a los agentes, no se hacían los casos públicos hasta estar resueltos, por lo que se volvía mucho más difícil coincidir con otras partes de Seúl. De esa forma es que tardaron en reunir las conexiones con los otros crímenes similares, detalle que le dejó tiempo suficiente al asesino como para seguir sin ser descubierto. De hecho, podría decir que de no ser porque él mismo se volvió perezoso, quizá nunca lo hubieran atrapado. Para la policía en ese entonces, buscar al asesino significaba ir preguntando por la calle si alguien había visto a alguna persona sospechosa. Evidentemente no era la manera más eficaz en lo más mínimo, pero era lo que estaban haciendo en un principio, era lo que podían hacer, lo que sabían. Fue después de meses de investigación que se dieron cuenta que debían cambiar la forma en que trataban estos crímenes y el cómo seguir las pistas. Así es como poco a poco se fueron dando más crímenes con un mismo modus operandi, con lo cual se fue concluyendo que había alguien con el solo objetivo de matar gente, un criminal que estaba suelto y que no podrían atrapar hasta el 2004. Él era Yoo Yong-chul.
Yo Yong-chul nació el 18 de abril de 1970 en Gochang, un condado en la provincia de Jeolla del Norte, en Corea del Sur. Su familia era de clase baja y vivía con pocos recursos. Su padre era alcohólico y abusaba de su esposa e hijos constantemente. Era veterano de la guerra de Vietnam y debido a una herida que recibió le fue otorgada una considerable compensación económica, aunque eventualmente la gastó en apuestas ilegales. Cuando Yo tenía 8 años, sus padres se separaron y su madre decidió llevar a sus hijos a la casa de sus padres, dejándolos al cuidado de ellos. Tiempo después, su padre se los llevó a vivir con él y su nueva esposa, la cual también era violenta con los menores. Dicha familia ensamblada tenía dificultades económicas y vivían en una zona en la que el agua era limitada y el suministro eléctrico era inconsistente. Por este motivo, Yo era víctima de bullying en su escuela. Su refugio era el arte, le gustaba dibujar y cantar. Pero en su adolescencia la tragedia lo volvió a golpear cuando su padre falleció en un accidente de tráfico. Con la intención de no seguir el camino de su padre, decidió estudiar artes. Aplicó para ingresar a estudiar a la secundaria de artes de Anyang, pero al tener notas muy bajas en sus estudios y sumado a sus bajos recursos económicos, fue rechazado. Como consecuencia de los traumas escolares y los constantes rechazos, desarrolló un odio profundo a la gente de clase alta. Así decidió inscribirse en una escuela técnica en 1987. Durante sus años en secundaria, comenzó a cometer crímenes. En 1988, con 18 años, robó una guitarra y un grabador en un barrio de clase alta. Fue atrapado y enviado a un centro de detención juvenil. Esto resultó en la imposibilidad de terminar sus estudios en la escuela técnica. Luego de este primer robo simple, Yo comenzó a hurtar cosas de más valor, desde dinero en efectivo y cámaras hasta autos. En 1991 conoció a una masajista y comenzaron a salir. Más adelante se casaron y tuvieron un hijo. Ese parecía un nuevo comienzo en la vida de Yo, pero inevitablemente volvió a sus andanzas y en 1993 fue detenido por robar una cámara y el equivalente a $500 del domicilio de su arrendatario, causando que lo sentenciaran a 10 meses en prisión. Durante su estadía en prisión, la esposa de Yo le pidió el divorcio, por lo que él comenzó a odiarla. Por consecuente, también empezó a odiar a las mujeres en general, lo cual es una buena pista de lo que Yo haría en un futuro. Culpar a personas externas por lo que le pasaba. Todo lo que le salía mal era culpa de otros, y más tarde esa clase de persona, mujeres y ricos, debían morir porque se lo merecían en sus ojos. Una vez en libertad se mantuvo lejos de los problemas, pero esto no duró mucho, ya que en 1994 decidió robar un auto. Nuevamente fue atrapado y sentenciado a 8 meses en prisión. Ya en libertad comenzó a sufrir ataques de epilepsia y fue internado en un hospital psiquiátrico con un diagnóstico de trastorno bipolar. Fue dado de alta en 1995. En ese año, Yo cambió su título de criminal por el de monstruo, cuando fue atrapado por distribuir pornografía infantil. No se sabe con exactitud cuánto tiempo de prisión se le dio por este crimen, pero en 1998 se encontraba nuevamente en libertad y continuaba cometiendo crímenes. Se hacía pasar por un oficial de la policía y por esto fue sentenciado a 2 años más de prisión. En el año 2000, Yo volvió a ser arrestado luego de que se demostrara que había violado a una joven de 15 años. Por este crimen fue encarcelado por 3 años y medio. Luego de este arresto, su mujer decidió divorciarse, después de haber tolerado el comportamiento de Yo durante casi 10 años. En los papeles mencionó el abuso y el alcoholismo como causantes de la separación. No era de sorprender que después de la estadía de Yo en prisión no hubiese mejoras en su comportamiento. Mientras estuvo preso, su odio hacia los ricos y privilegiados solo continuó creciendo. Creía que los ricos eran los culpables de los problemas y las dificultades que los pobres tenían que atravesar. Por eso quería matarlos a todos. Mientras estaba encarcelado, leyó un artículo sobre el asesino serial llamado Jong Do-jong, que mató a 9 personas de clase alta en la provincia de Yeongnam entre 1999 y 2000. Al mismo tiempo empezó a desarrollar un odio hacia las mujeres, luego de que su esposa lo dejara. Quería vengarse de ella y de su hijo, así que decidió asesinarlos. En 2003 fue puesto nuevamente en libertad
y volvió a vivir con su madre en Seúl sin la supervisión correspondiente. Su ex esposa le permitió ver a su hijo, aunque no era consciente del peligro que esto significaba. Aunque al final, según comentó Yo, al ver a su hijo a los ojos se dio cuenta de que no podía matarlo. De todas formas, en su mente continuaba planeando matar a su ex esposa, pero tampoco pudo llevar a cabo este plan. Esa fue la última vez que se le permitió ver a su ex esposa y a su hijo. Los investigadores mencionan que es posible que Yo eligiera a sus víctimas por ser desconocidas, y así era más fácil matarlas sin remordimientos. En este punto de su vida fue cuando decidió vengarse de los de clase alta. Experimentó y practicó sus asesinatos en perros. Los llevaba a un área oculta y los mataba con un martillo construido por él. El tema del martillo es muy importante porque, al ser hecho por él mismo, retrasó que lo encontraran. Si bien las investigaciones también se concentraron en el arma homicida, nadie podía determinar de dónde había salido. Estaban activamente buscando este martillo en particular, y no era algo que se pudiera conseguir en una tienda cualquiera. No era una herramienta común y por lo tanto no podían ir a buscar a dónde el asesino la había comprado porque no había tal lugar. Decidió que sus víctimas serían las personas mayores de la clase alta, ya que sería más fácil matarlos así. Yo estuvo menos de 2 semanas en libertad antes de encontrar a su primera víctima. La mañana del 24 de septiembre de 2003 dejó su hogar llevando consigo solo un par de guantes, un cuchillo y el martillo. Se dirigió a Sinsadong, una zona del barrio de Gangnam, en Seúl. Este barrio es uno de los más importantes dentro de la clase alta de la capital. Ya ubicado en la zona, revisó las calles en busca de alguna casa sin cámaras de seguridad. Unos instantes después encontró a un anciano que se estaba bajando de su auto para ingresar a su casa. Yo se acercó y saltó la pared del jardín. La casa pertenecía a un profesor de universidad retirado y su esposa. Yo ingresó a la casa y se encontró con el hombre de 70 años sentado en el sillón de su sala. Al verlo, entró en pánico y comenzó a gritar. El asesino inmediatamente le clavó el cuchillo en el cuello y luego lo golpeó en la cabeza con el martillo hasta matarlo. Su esposa corrió la misma suerte, muriendo por los reiterados martillazos. Finalizó el crimen limpiando la escena para no dejar evidencias y salió de la casa. Pero al momento de irse se dio cuenta que había dejado el cuchillo dentro de la casa, por lo que tuvo que regresar una vez más saltando la pared y forzando la puerta. Tomó el cuchillo y desacomodó la casa para que simulara que las muertes habían sido por un robo que no había salido como lo planeado. Aunque se olvidó de la parte importante, que era robar algo para que no se sospechara que no era un robo. Así que esto dejó a la policía sospechando que se trataba de un asesino un poco desorganizado. 2 semanas después, Yo volvió a atacar. Esta vez en una casa familiar. Atacó y mató a martillazos a la madre del dueño de la casa y sus gritos alertaron a la esposa. Cuando bajó a asistirla, se encontró con su asesino, quien la golpeó y la obligó a decirle si había más personas en la casa. A lo que ella respondió que solo se encontraba su marido y su hijo, que era discapacitado. La mujer sufrió el mismo final que su suegra, y así también lo hizo su hijo. El esposo, en cambio, no se encontraba en la casa, por lo que cuando regresó, se encontró con la brutal escena. La policía logró identificar la huella de un zapato que no coincidía con ningún miembro de la familia. Una semana más tarde, Yo atacó a la millonaria Yo Young-hee en su domicilio. Al ingresar, obligó a la mujer a que le dijera si había más personas en la casa, pero ella confirmó que estaba sola. Así Yo la arrastró hacia el baño y la golpeó hasta dejarla agonizando, pero no la mató. Fue encontrada minutos después por su hijo, quien intentó salvarla, pero la mujer falleció a causa de los golpes. Nuevamente la policía encontró huellas de zapatos en la escena del crimen, algo que hizo que los medios comenzaran a especular sobre la posibilidad de que los 3 casos tuvieran alguna conexión, cosa que los investigadores desmintieron ya que no querían que la gente entrara en pánico. Junto con el calzado, el arma utilizada en estos casos parecía también ser la misma, el martillo fabricado por el mismísimo asesino, el cual era imposible de comparar a herramientas vendidas en comercios locales. Ahora, este martillo era una pieza clave para identificar sus crímenes. En noviembre del mismo año, Yo volvió a atacar, esta vez ingresando a una nueva casa y tomando como rehén a la ama de llaves. Con ella se acercó a la habitación principal,
donde se encontraba la dueña de la casa y su bebé, a quienes también atacó a martillazos. Luego desordenó la casa para hacerlo parecer un robo e intentó abrir la caja de seguridad, pero no pudo y hasta recibió un corte en el dedo. Para no dejar evidencias, decidió prender fuego a la casa. Lo que no notó fue que afuera del domicilio había cámaras de seguridad que lo captaron al momento de irse. Además, se llevó con él la campera de una de las víctimas para ocultar la sangre en su ropa. Las cámaras lo tomaron de espalda, por lo que no pudo ser identificado. El bebé de 1 año fue llevado al hospital y sobrevivió. La familia reconoció la campera del marido de la víctima. Entonces, fue fácil decir que ese era el asesino. Con esto tenían una imagen de cómo era él. No era frontal, no se le veía la cara, pero al menos sabían cómo caminaba, qué hacía. Tenían unos segundos de video para darse una idea de con quién estaban lidiando. La policía hizo pública la grabación con la esperanza de que alguien pudiera aportar información sobre el asesino. En ese momento de la investigación, distintas unidades de la policía se unieron para darle fin al caso. Si unían fuerzas, serían más rápidos en investigar las diferentes zonas de los ataques. Se utilizaron también los registros de celulares cerca de cada escena para intentar identificar a Yo en alguna de ellas. Cada día salían agentes de los 3 distritos involucrados a recolectar algo de información. El método de salir a preguntar por la calle seguía estando intacto. Trataban por todos los medios buscar a alguna persona sospechosa. Esto sucedía día tras día. Intentaron todas las técnicas que tenían al alcance. Lo que sabían era que el asesino tenía una especie de martillo, así que buscaban en las carteras, bolsos y mochilas de la gente que pasaba. También sabían que tenía zapatillas en búfalo. Cualquiera que coincidiera en estas dos cosas sería claramente el asesino. Pero encontrarlo no era tarea fácil. En el intento de predecir los crímenes y todavía sin el perfil criminal hecho, se intentaron encontrar patrones. Quizá los nombres de los lugares donde atacó, las letras tal vez coincidían y atacaba en orden alfabético, pero nada de esto verdaderamente funcionó. Después de que esta grabación saliera a la luz, Yo decidió frenar por un tiempo con sus ataques. Falsificó una credencial de policía y se dirigió a la zona roja de Seúl para extorsionar a trabajadoras sexuales y traficantes, ya que la prostitución es ilegal en el país. Con las coimas que recibía logró juntar dinero suficiente para alquilar un departamento. También se volvió cliente regular de las trabajadoras sexuales de la zona. En particular conoció a una escort llamada Kim, con quien empezó a salir y a los 2 meses le propuso casamiento. Sin embargo, la mujer se enteró de su pasado criminal, así que lo rechazó y le pidió que no volviera a contactarla. Este rechazo hizo que Yo comenzara a odiar a las trabajadoras sexuales y las pusiera como un nuevo objetivo para sus crímenes. En enero del 2003 fue arrestado por robo menor y fue liberado rápidamente. En marzo del mismo año solicitó los servicios de una escort. Luego de tener relaciones con ella en su departamento, la arrastró hacia el baño y la golpeó hasta matarla. Como su departamento se encontraba en un 3er piso, no podía llevar el cuerpo y desecharlo, ya que sería visto, por lo que lo desmembró en 18 partes y lo colocó en diferentes bolsas de plástico. Cortar un cuerpo de todas formas no es una tarea fácil, lejos de eso, y Yo quería hacerlo rápido, con seguridad y de manera eficiente. Esto hizo que tuviera curiosidad por saber cómo era el cuerpo humano, por saber cómo cortarlo bien. Yo estudió lo mejor que pudo. Y de hecho, para ayudarse un poco, decidió ir al doctor a pedir radiografías de su cuerpo. Las pidió en un CD y las fue analizando. Con estas radiografías se hizo una mejor idea de cómo estaban ubicados los huesos. Aprendió acerca de la anatomía humana y así logró cortar el cuerpo de su víctima y ponerla en estas bolsas de basura. En ellas además colocó kimchi, un acompañamiento de comidas, cuyo olor podía cubrir el del cuerpo. La enterró en una pequeña montaña detrás de la Universidad Sogang, y como el área era pequeña, marcó la zona donde se encontraba el cuerpo con una tapa de botella. Así sabría dónde no excavar nuevamente. En esta instancia pudo ser descubierto. Para poder ir a buscar un lugar donde enterrar a su víctima, Yo pidió un taxi y al auto subió las bolsas. No eran bolsas muy grandes, justamente la idea de cortar el cuerpo era poder llevarlo como si fueran bolsas pequeñas de basura. Las bolsas típicas, nada sospechoso. Una vez que subió el taxi, el hombre le preguntó qué era ese olor.
a lo que Yo contestó que era simplemente kimchi viejo que su madre le había regalado. Supongo que no era sospechoso para el taxista que se estuviera llevando bolsas de kimchi viejo para tirar en otro lugar. Claro, las bolsas no eran lo suficientemente grandes como para parecer un cuerpo, y cualquier persona normal no querría pensar lo peor de otros, supongo. No pensás que se te va a subir un hombre con un cuerpo cortado en pedazos a la parte de atrás del auto. Así que supongo que decidió creer que eso era kimchi viejo y lo dejó pasar. En abril volvió a utilizar el mismo método para asesinar a un farmacéutico que le vendió Viagra falso. Yo había querido hacerse pasar por un policía para pedirle dinero a cambio de no denunciarlo por vender drogas falsas, a lo que el hombre no le creyó y simplemente amenazó con llamar a la policía. El asesino supo que así sería descubierto, por lo que secuestró al farmacéutico en su propia camioneta, lo llevó a una zona lejana de la ciudad y lo golpeó hasta matarlo. En el proceso se lastimó la mano y, sabiendo que no debía dejar evidencia, intentó una vez más prender fuego la escena. Pero sabía que al hacerlo tan cerca de su casa llamaría la atención de sus vecinos y las autoridades. Decidió limpiarse y llevar el cuerpo y la camioneta a la isla Olmedo. Allí cortó las manos de la víctima y las puso en bolsas de plástico para luego tirarlas al mar, con la intención de que la policía no pudiera identificar el cuerpo. Más adelante prendió fuego la camioneta. Sus siguientes víctimas fueron 9 escorts, a quien atrajo con el mismo modus operandi. Las citaba, las llevaba a su casa, tenían relaciones y luego las golpeaba hasta matarlas. También desmembraba los cuerpos y los enterraba detrás de la Universidad Sogang. Las trabajadoras sexuales suelen vivir solas y suelen no tener contacto con sus familias o amigos. Por este motivo las desapariciones pasaban desapercibidas, e incluso la policía hacía oídos sordos en estos casos. El asesino pasó a matar cada vez más y más rápido. Todo el proceso le llevaba menos tiempo cada vez que lo hacía. De meses pasó a semana por medio y de ahí a cada semana. Yo llamaba a la agencia de servicios con diferentes nombres y números de teléfono para no ser descubierto. Hasta que, en 2004, uno de los dueños de estas agencias comenzó a notar la desaparición constante de sus trabajadoras y pudo asociar al menos una desaparición a un número de teléfono utilizado por Yo. Después de todo, Yo no tenía muchas opciones, ya que no había suficientes agencias de este estilo en la ciudad como para ir cambiando. Aunque de todas formas pienso que es probable que para ese momento él quisiera ser atrapado por la policía. Quería que sus crímenes se conocieran y a él lo reconocieran como un terrible asesino. También hay algo que tal vez resulta un poco obvio de aclarar, pero que tal vez deba hacerse. Si bien la policía sabía que había burdeles, proxenetas, mucha prostitución no regularizada, no podían hacer mucho más que ir desmantelando esto con diferentes operaciones. Y como siempre pasa, hay corrupción de por medio. Estaban los policías cómplices y a los que realmente no les importaba qué pasara con las víctimas de la trata. Todo esto era clandestino. No había números, no había nombres y entonces no había denuncias. Si alguien llamaba desde uno de estos lugares diciendo que sus chicas estaban desapareciendo, se iban a ver forzados a hacer una investigación. Evidentemente, estas personas no querían eso. No querían que pasara algo que pudiera perjudicarlos a tal nivel. Y hay otro detalle que añade a lo macabro de esta situación. El número que el proxeneta reconoció en su teléfono cuando lo llamó el asesino era el de una de las chicas que había desaparecido. Yo había tomado el teléfono de esta chica y llamado desde el mismo al lugar de donde la había sacado. Así llamó a la policía y juntos elaboraron un plan para atrapar al sospechoso. Enviaron a una trabajadora como señuelo para atraparlo, pero la mujer era demasiado alta para el gusto de Yo, por lo que la dejó ir y solicitó a otra mujer. Esta segunda mujer se encontró con Yo e inmediatamente alertó a la policía, quienes lograron atraparlo. Ahora, lo de la primera mujer siendo muy alta tiene una razón y no es solamente estética, no es que solamente le gustaban las mujeres bajitas. Más bien es que si la mujer pesaba de más o su cuerpo era alto, le sería mucho más difícil a Yo transportar los restos sigilosamente como lo había estado haciendo hasta ese momento. Por lo que debían tener su preferencia, ser más que nada bajitas y chiquitas. Al principio no sabían con quién estaban hablando. Lo acusaron por robo y secuestro de personas. Pero Yo rápidamente confesó haber matado a 26 personas y anunció que estaba dispuesto a confesar todo frente a su madre. Los investigadores trajeron a la mujer y Yo finalmente le dijo: maté a muchas personas y por eso estoy aquí.
La verdad es que Yo se sentía satisfecho por sus crímenes. Parecía sentirse superior a los demás y confesar lo que había hecho para él era más como presumir que otra cosa. Hablando de una forma más enfocada al perfil criminalístico, era difícil ubicar a un asesino que iba a diferentes zonas al azar. No estaba conectado con ninguna de estas personas, por lo que no se lo podía vincular con las escenas. No volvía al lugar de los hechos para regocijarse en sus acciones. Y tampoco es que conocía las rutas por las que iba. No trabajaba por ahí, no compraba por ahí, no estudiaba, no vivía ahí. Así que no había conexiones posibles para hacer. La perfilación criminal fue clave en este caso para poder resolverlo. Se trata de poder descubrir a través de sus crímenes al asesino, de poder crear un perfil que prediga lo que hará a continuación, dónde y cómo opera, y así crear un mapa en donde poder encontrarlo. Lo que no era tarea fácil para los primeros crímenes de Yo. Usualmente, para mayor comodidad, los asesinos seriales buscan lugares que conozcan. Quizá usan las rutas con las que pasan con sus autos día a día. En este caso, por unos meses no fue así, hasta que se instaló en un lugar. Ya en el departamento donde mataría a tantas mujeres, cumplía perfectamente con las condiciones para poder encontrarlo. Los investigadores decidieron finalmente llevar a Yo a las diferentes zonas donde se cometieron los crímenes para verificar que sus palabras fueran ciertas. Yo, al parecer intencionalmente, llevó a la policía a las casas equivocadas y dio detalles erróneos, lo que hizo que las autoridades bajaran la guardia y trataran al asesino como una persona que no estaba bien de la cabeza. Al regresar al establecimiento, el hombre fingió tener un ataque de epilepsia. Inmediatamente, el detective le sacó las esposas y lo dejó al cuidado de otro oficial que no estaba al tanto de la situación. Mientras el detective salía de la sala, Yo lo seguía. Situación que para los policías era normal, ya que parecía estar siendo llevado por el oficial. Y como si fuera sacado de una película, Yo logró escapar del edificio y regresar a la casa de su madre. Allí se encargó de limpiar todo y llevarse el martillo, el cuchillo y los guantes, además de la bolsa que se había visto en las cámaras de seguridad. Se deshizo de todo esto en diferentes basureros de la ciudad. La policía fue a su departamento, pero descubrieron que la dirección en su documento era incorrecta. Así comenzaron a rastrear la ciudad en busca del asesino, sin éxito. Hasta que 12 horas después un oficial vio a Yo cruzar la calle cerca de una estación de tren y fue capturado para nuevamente ser llevado a interrogación. Con un cálculo rápido, apenas se lo capturó, parecía que Yo había matado a un mínimo de 2 personas por mes en el último año, y no parecía tener planes de detenerse, por lo que de no haberlo capturado, las muertes seguirían multiplicándose con total facilidad. Ahí confesó haber asesinado a 26 personas, dibujó mapas de los 4 crímenes que cometió en el barrio de clase alta y dio detalles sobre las escenas del crimen que no eran de público conocimiento. Llevó a los investigadores al lugar donde enterró a sus últimas víctimas y les contó que marcaba los lugares con tapas de botellas. Para sorpresa y horror de los presentes, los policías encontraron 18 cuerpos en la zona. También confesó haberse comido el hígado de 4 de sus víctimas, aunque esto nunca fue confirmado. Fue llevado a la corte en septiembre de 2004, donde se disculpó con las familias y amigos de las víctimas, pero dijo que, si en algún momento volvía a estar en libertad, no tenía intenciones de detenerse. También confesó haber matado a una mujer de 25 años, pero luego se retractó diciendo que había sido coercido por la policía a confesar este crimen. Y a cambio, ellos enviarían a su hijo a la universidad. Admitió que la única vez que se sintió horrorizado con sus acciones fue cuando, mientras estaba desmembrando a una de sus víctimas, recibió una llamada de su hijo. Después de eso no pudo continuar con su trabajo, así que se sentó a comer ramen. Yo fue aislado de la sociedad durante 11 años, en total, al ser enviado a prisión 14 veces desde que fue encarcelado por robo cuando era adolescente. Nunca ha vivido una vida normal como miembro ordinario de la sociedad, sin saber nada más que robar. Tenía rencores hacia los ricos, culpándolos de todas sus desgracias y cómo su vida había terminado. También llegó a odiar a las mujeres después de que su esposa se divorciara de él mientras estaba en prisión. Por eso se dirigía a personas mayores ricas y a mujeres de clase baja. En octubre de 2004, Yo intentó ahorcarse en su celda, pero los guardias lograron detenerlo. En diciembre del mismo año fue declarado culpable de la muerte de 20 personas y sentenciado a muerte. La Corte Suprema confirmó la pena en 2005, pero el hombre sigue encarcelado en un centro de detención de Seúl.
Una frase que se destaca entre sus confesiones fue la que dijo frente a una cámara de televisión: las mujeres no deberían ser rameras y los ricos deberían saber lo que hicieron. Frase que demuestra la cantidad de odio que le tenía a estas personas. Así que hasta acá llegamos, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de estas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.